porque no son las mismas normas, porque realmente ha evolucionado. Hasta hace nada erais iguales todos, pero él ha entrado en otra fase, en la que tú vas a entrar dentro de X tiempo. Lo veas o no lo veas, con todo el dolor de mi corazón de que voy a perder a mis niños, porque ese dolor siempre lo tenemos las madres. O sea, estamos orgullosas de verlos crecer, de ver que son más altos que nosotros, de ver lo guapísimos que están, de que se afeiten por primera vez, de que se maquillen por primera vez, en caso de las chicas. Pero ese también aceptar que ese niño va a desaparecer. Uh-huh. Y que debemos de dejar de tratarlos como niños, que a veces yo veo que hay madres y padres que les cuesta muchísimo aceptar esa fase de cambio en cuanto a aceptar que ya el niño no está. Sí. ¿Cuántas veces vemos a gente que trata a su niño, entre comillas, de 20 años, que si ya no es un adolescente, con 20 años ya no sé eso? Bueno, hay algunos casos excepcionales que sí se comportan como tales, pero se supone que ya no, que ya es un joven adulto, y los tratan como niños de 2 años. Y les cuesta mucho, estamos volviendo a decir, son extremos, pero les cuesta aceptar que ese niño ya no está, que tienes que adaptarte. Exacto. Y hay que cambiar. Nos das algunos consejitos porque el cambio es tu especialidad. A ver cómo nos podemos enfrentar los padres a aceptar que el niño ya no está evolucionando, o sea, esa larva se está evolucionando y va a salir una mariposa maravillosa, sí, seguro, pero está en el proceso, es un capullo ahora mismo. Perdón. Un punto importante es que siempre nos vamos a ver reflejados en nuestros hijos, siempre, ¿no? Entonces uno siempre, en aquella edad yo hacía tal cosa, entonces estamos, ahí ya tenemos, digamos, un tropezón, por decirlo así, si no nos damos cuenta de que proyectamos mucho de nosotros en ellos y que ellos son personas aparte e independientes de nosotros. Pero esa proyección es la que también impide que entender las etapas que vive el niño y todos los cambios hacia la adolescencia que está haciendo, porque seguimos en esa proyección de nosotros mismos en ellos. Entonces ahí ya, si yo no me doy cuenta de que parte de mí lo proyecto y mis deseos los proyecto en el otro, o mis frustraciones las proyecto en el otro, ya ahí me cuesta hacer ese cambio de decir, el niño se ha ido y aquí tengo un adolescente que tiene criterio, que tiene deseos, que tiene sueños, que tiene miedos también y un montón de cosas, porque todo eso me lo refleja a mí. Entonces, lo que yo veo de miedo en el otro, me asusto yo. O sea, cuando suceden esas cosas, es donde no permitimos al otro que pueda hacer. Entonces, parte del cambio es darse cuenta si yo estoy haciendo mucho esa proyección, que al final es automática, siempre la hacemos porque siempre, sí, yo me acuerdo cuando yo a esa edad hacía tal cosa, ya ahí ya estoy proyectando. Entonces, lo primero es eso, saber que yo hice muchas cosas de adolescente, pero fue otra época muy distinta a esta y la manejamos como sea, bien, más o menos, quedó allá. Si hay algo, yo creo que siempre es importante resolvérselo, lo de uno, la historia de uno, para permitir que el otro construya su propia historia. Entonces es que los hijos son de uno en el sentido de que, claro, nosotras fuimos quienes, gracias a nosotras ellos viven, pero al final son sus vidas, no son las nuestras, ¿no? Entonces es entender que ahí van ellos en este proceso que vos decías de transformación, siendo seres cada vez más autónomos. Entonces, ese es uno de que creo yo importante. Lo otro también, para ver este tema de lo del cambio, es poder soltarlos. A veces siento que a los padres, yo no trabajo directamente con padres y madres, o sea, como muy directamente, pero sí veo que les cuesta mucho soltarlos y esperan que sigan cierto ritmo o cierto rumbo como muy específico
Y entonces, si son niñas, quiero que ellas hagan esto, si son niños, quiero que hagan aquello, o que vayan a tal lugar a estudiar, y entonces ya les tienen como toda la carrera o el camino hecho, ¿sí? Hasta el novio elegido. Exactamente, entonces ya todo eso viene como muy, muy armado por los padres y eventualmente los muchachos van a tomar sus propias decisiones. Entonces, la otra cosa es escuchar qué le tienen que decir a uno. No todo lo que digan me va a gustar. Digamos, todavía yo en lo personal no he entrado a esa fase de que me digan cosas como que no me guste oír. Todavía no he entrado, he entrado ahí, porque yo siento que ellos están, yo lo siento a los míos todavía como ese mundo inocente, todavía lo siento muy en ese mundo, pero llegará el momento en que puede ser que sí, que hagan esa pregunta o esa afirmación que a uno le sorprenda, pero antes de juzgarla, es escucharlos, a ver qué más tienen que decir. O sea, eso que no me gustó, ¿qué tiene detrás de eso? Poder escucharlos más para poder conocerlos más profundamente a ellos y no estar en esa proyección. Entonces, a la hora de escuchar, creo que ya uno hace esa diferencia entre lo que soy yo y el otro y me permite entonces reconocerlo a él, como yo te decía, con cosas muy pequeñas, o sea, con solo el hecho de que en este momento el hijo mayor mío se peina y dura 15, 20 minutos peinándose hasta lo último para salir perfecto, ¿verdad? Ya poderlo ver ahí a él y cómo él se acicala a sí mismo, cómo él se cuida a sí mismo, ya ver eso ya es para mí una enseñanza de que ahí va él ya solito, ¿verdad? Entonces en esas pequeñas cosas que van pasando, esas decisiones que ellos van tomando, es como uno se va dando cuenta de que, bueno, ahí va él aparte. Y a veces nos pasa a los papás que no nos permitimos ver eso, nos volvemos ciegos a esos pequeños detalles que uno los puede disfrutar y permitir que vayan sucediendo, ¿no? Y a veces lo que hacemos es que ni siquiera los disfrutamos, que uno empieza, bueno, apúrense, ya no se peine tanto, corra, 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 porque es tarde o qué sé yo, ¿no? Y me perdí un pequeño instante para poder verlo a él ya grandote, peinándose y poniéndose la no sé qué que se ponen y decir, ahí va. Y entonces ya hacer esa pequeña ruptura que hay que hacer entre nosotras y ellos para que ellos puedan seguir, porque esa es la ley de vida, que ellos siguen, ¿no? Entonces, es eso, creo yo, parte del poder ir haciendo esos cambios, que es reconocerme yo y permitir al otro que se reconozca a sí mismo. Y a veces eso nos cuesta un poco hacerlo porque nos da miedo perderlos. Yo creo que detrás de todo eso hay un miedo muy grande a perderlos y entonces mejor me los apachurro aquí bien para no perderlos. Yo creo que hay varios motivos y uno es por el sentido del ser mamá o papá, que entonces también cambia qué es ser mamá o qué es ser papá de un niño o de un adolescente o de un adulto. Uno nunca deja de ser madre, pero ese rol cambia porque ya una no es, como le decía yo a un doctor que conversaba, le digo yo, no, doctor, todo va bien porque yo sigo siendo la superhéroe de mis hijos. El día que no lo sea, pues tengo que ver qué hago para resolverlo. Porque tengo que aceptar que ya no seré la superhéroe de ellos. En cierto momento ya no lo voy a hacer, pero voy a estar en ese otro lugar en el que ellos saben que siempre voy a estar ahí para ellos cuando ellos me necesiten, pero ya no, un poco lo que te decía al principio, mi labor investigativa que sé que tengo que ir soltando para que ellos puedan ir creciendo, ¿sí? Creo yo que eso es parte de eso. Es un proceso en el cual se va haciendo poco a poco, eso no se hace de la noche a la mañana, porque Sí.
igual que tú no dejas de ser la supermamá, o sea, esa heroína que me lo arreglaba todo en 2 días, aunque a ti te dé la impresión de que lo ha hecho en 2 días, no, es un proceso paulatino, en el cual pasas de ser superwoman a ser una mujer con los defectos y las virtudes. Y también hay que reconocer que probablemente él sentirá un poco, o ella sentirá un poco de rabia al perder a la supermamá y convertirla en un ser humano. Y es posible que hasta coja una pataleta interior suya que se dedique incluso a soltarte alguna disparate. Que en realidad solo es el proceso de decir, es que eres humano, te reconozco como tal. Luego lo asimilan, va para adentro y la relación ha cambiado por completo. Pero mamá va a seguir siendo mamá, porque a todos nos pasa que tenemos un problema y no gritamos mamá o papá por vergüenza torera, porque se supone que somos adultos, pero si no diríamos mamá o papá, dependiendo del problema. Así es, sí. Así es, o sea. Es cierto lo que estás diciendo, de pronto lo que yo digo del duelo que puedan ellos vivir, de decir, sí, ya mi mamá no me lo puede resolver, porque hay cosas que yo les he dicho, a partir de aquí ya yo no puedo, ya le toca a usted porque, por ejemplo, matemáticas no es mi habilidad primera, y entonces yo les digo, no, qué pena, pero yo a partir de este momento ya no puedo seguir en matemáticas, por ejemplo. Entonces ellos es como, ya no puedes ayudarme no, ya no puedo ayudarte con matemáticas. Y ahí es cuando entonces, claro, la actitud de ellos cambia y en el caso del pequeño ha sido divertido porque él es muy autogestor, bien. Entonces él, ok, y él como que logra resolver bastante en el momento en que yo le digo, a partir de eso no puedo ayudarte. Entonces va buscando cómo resolver. El otro, el grande, sí ha sido como, pero no, como que no lo ha aceptado de que ciertas cosas ya no más, y él sí sale un poco en el reclamo de, como ya no me puedes ayudar, ¿no? Entonces sí verbaliza más el reclamo. Pero en los dos, o sea, siempre sucede que es como una oportunidad para que ellos se prueben a sí mismos y ya yo poder ceder la estafeta y decir, bueno, ya, te lo cedo y yo puedo concentrar también mi energía en otras cosas que sí puedo hacer y que él tome la estafeta y diga, sigo con esto, esta es mi misión, ya no es la de mi mamá, sino que es la mía, ¿no? A ver, es ese ceder el lugar al otro para que ella siga su camino. Y es cierto que puede ser que el chiquillo no siempre lo acepte con toda alegría, ¿no? Porque yo lo veo en mis dos hijos, para el pequeñín es perfecto. Y el otro día me dice, mami, yo me puedo ir a la escuela yo solo, porque ya él se sabe el camino y tal. Y el otro no, el otro es, vengan por mí, van por mí, por el estilo de personalidad de cada uno. También, o sea, las comparativas siempre son odiosas, que dicen por aquí, y es que realmente es así, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus inquietudes. Entonces, pues tú le dices, es que tú, por ejemplo, tu hermano con 14 años sabía tocar la guitarra, pero es que a mí la guitarra no me gusta. Quiero aprender a tocar la batería. Horror de horrores, pero bueno, o sea, no hagas comparativa. O tu hermano con 14 me sacaba todo sobresaliente en matemáticas, pero es que yo soy de letras. O sea, voy a sacar todo sobresaliente en lengua, en literatura, en filosofía, en inglés. Resulta que hablo maravillosamente el inglés, pero las matemáticas no me pidas, ¿por qué no? O sea, me quedé en 2 más 2 son 4, y porque me lo aprendí de memoria. Eso me pasó con ellos en natación, que yo, como todos iban a todos juntos, porque uno hace como el paquete, no van en paquete a una cosa Por u otra. comodidad. Sí, van a natación juntos. El grande, fascinado en su natación, le encanta. El chiquitín, ¿no? Entonces ahí es donde ya el pequeño dijo, es que a mí esto no me gusta, el agua es fría o si está caliente, o sea, no importaba, pero no le gustaba. Y fue como un momento interesante porque uno inconscientemente todo lo hace en paquete porque es más fácil. Se criaron casi juntos, en cierto momento parecían gemelos
era todo en paquete. Cuando ya el pequeño dice, a mí la natación no, entonces fue cuando yo dije, ay, ya se me acabó el paquete, ya tengo... Y es cierto, entonces uno tiene que percatarse de que de pronto uno, por ser práctico, trabaja todo en paquete y empieza a querer unirlos y que todo suceda al mismo tiempo, y no va a suceder así. Y que no tiene nada de malo, simplemente que sí, hay gustos y preferencias distintas y no se pueden comparar, porque ahí, entonces, si es que la natación, y yo, bueno, sí, a uno le gusta y al otro no le gusta, punto, y no hay nada que discutir. Son diferentes y estos dos son bien distintos, entonces es imposible tan siquiera compararlos, pero a veces uno sí, tal vez por un sentido práctico, los maneja como si fueran un paquetito porque son muy seguidos y resulta que en cierto momento se da uno cuenta de que no, que son aparte. Y por lo menos el chiquitín, en lo que cuando pasó lo de natación, él se dijo, no quiero natación, no más. Entonces, bueno, ok, empezar a dividir y así a valorar cada identidad de cada uno, ¿verdad? O sea, como son cada uno de ellos, ¿sí? Y es cierto, uno no puede, aunque es imposible no comparar, pero por lo menos no, o sea, si vas a comparar es más en una función constructiva de cada uno de ellos para que se reconozcan positivamente y que puedan así resolver lo que tienen que resolver. Porque en el caso del chiquitín, la diferencia es buena. O sea, a ti te gusta la natación y al otro le va el baloncesto. Genial. Viva la diferencia. Si todos fuéramos iguales, este mundo sería aburrido. O sea, el reconocer que la diferencia es buena y que el que tú seas bueno en matemáticas, genial, posiblemente seas un ingeniero o un matemático maravilloso, pero resulta que es que a mí se me da fantástico el idioma y voy a ser el mayor traductor que hay en Costa Rica de las obras de Dostoyevsky, porque se me da bien el ruso, fíjate, o el alemán, o el ese, y punto, y no hay mucho más. Lo que pasa es que cuando son pequeños los empaquetamos por comodidad, porque es buena la natación, pues vamos a natación. O sea, yo soy la primera. Es buena el baloncesto y es que encima de todo me gusta. Yo había una mamá que me decía, me voy a quedar con ganas de apuntarse. Tenía apuntados a su hijo a inglés, a fútbol, estábamos con la catequesis porque iban a hacer la comunión ese año a los niños. Y como le faltaba tiempo, no lo apuntaba a guitarra. Y le pregunté, ¿pero a tu hijo le gusta guitarra? Dice, no, es que yo lo tenía pendiente. Como nunca aprendí guitarra cuando era pequeña, digo, no, ese no es el problema. O sea, si tu hijo quiere ir a guitarra, pues le encuentras el hueco para ir a guitarra. Pero si tu hijo no quiere saber nada de guitarra, entonces, porque es que tú querías aprender, vete tú y apúntate tú a guitarra. Que eso se puede aprender todavía. es que es lo que te digo de cómo proyectamos hasta nuestras ausencias, ¿verdad? Ahí en los hijos y ahí es donde no facilitamos el cambio, ¿sí? Para que ellos se vayan transformando. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Mónica, yo creo que vamos a ir despidiendo. No sé cuánto tiempo llevamos. No he mirado tiempo. Si me dices 10 minutos me lo creo, si me dices una hora me lo creo. O sea, ha sido tan agradable. Pero antes de despedirme, sí quiero que nos hables un poco de tu blog, y de lo que haces, porque a mí me parece fantástico, maravilloso tu trabajo. Gracias. Y esta es mi pequeña. Ya lo digo para la posteridad, que no sé si es consciente de que se está grabando. Qué linda. Mira, ahí está la hermanita también. Sí. ¿Ves? ¿Ves Los que te estoy son así como los tuyos, como las tuyas, sí, que son muy seguiditos. Falta el tercero, que es que son 2 años, son 27, 28 meses lo que se llevan cada uno, o sea, van así en escalón. Mire, cuando eran bebés me decía todo el mundo, te vas a volver loca. Digo, no, el problema no es ahora. El problema va a ser cuando entren los 3 de golpe en la adolescencia. Ahí va a ser divertido. ¡Hola!
Sí, es una aventura, estar con los hijos. A mí me parece, bueno, es de las más lindas que he tenido de todas, Y ¿sí? enriquecedoras. Se aprende mucho, se Sí, falla mucho también nosotros como personas. O sea, las prioridades, lo que buscas. Fíjate la tontería, yo siempre digo, a mí no me suspendían lo que era artística en el colegio porque era más o menos buena alumna, si no me lo hubieran suspendido por el desastre que era dibujando y demás. Y ahora hago manualidades con mis hijos, encantada de la vida, o sea, para mí se me quedó la espina porque dije, no, yo no soy capaz de hacer ya ese tipo de cosas, no, a mí se me da bien otra cosa. Pero claro, ellos crecen y quieren que hagas plastilina, que hagas una cosa, que hagas otra. Ahora no sirve. Entonces, al final, dices, hábil en las manualidades. más o menos, no soy la séptima maravilla del mundo, pero si haces cosas que no se te hubiera ocurrido antes, que ibas a ser capaz de hacer. Sí, eso es cierto porque de hecho yo trabajaba, o sea, como psicóloga, yo trabajaba en empresas y en horarios de 10 horas al día, entonces eran horarios muy pesados, pero sin hijos para mí era perfecto porque nada me detenía y yo era feliz en ese tipo de trabajo porque lo que hacía era procesos de capacitación en plantas de proceso, entonces eran plantas de 200 personas a las que había que estarles dando programas de capacitación, aplicándolos y todo. Y para mí era muy divertido, yo estaba muy feliz porque eran procesos muy creativos, hasta que me acuerdo que era a mis 30 años, a mí una doctora me dijo, la doctora de la empresa me dice, ¿y cuándo vas a ser mamá? Porque ya vas por los 30, o sea, hay que pensarlo. Y yo decía, pues es que la verdad no lo he pensado, pero tienes razón que sí, que hay que tomar en cuenta en qué momento uno quiere ser mamá, por lo menos en mi caso, que él fue como muy decidido, porque no me fue fácil quedar embarazada en un principio, así que cuando decidí ser mamá, ya era, digamos, como un poco grande en comparación tal vez aquí, que las maternidades son bastante jóvenes, o sea, las mujeres son bastante jóvenes cuando empiezan a ser mamás. Pero cuando ellos venían, yo creí que yo iba a trabajar igual las 10 horas, y, porque yo venía en ese tren montada muy, muy fuerte, y cuando nacen, yo dije, no, ya no puedo, no soy capaz, decía yo, de irme 10 horas y solo verlos para despertarlos y para dormirlos. Me parece que entonces, ¿para qué fui mamá? Decía yo, si yo lo que quiero es verlos crecer y verlos cambiar y ver todo el proceso que ellos viven. Entonces ahí fue donde todo se cambió y fue muy, muy tremendo porque me costó decir, bueno, ¿cómo entro otra vez al medio empresarial eh, cuando no quiero en sí estar en horarios tan grandes de trabajo? Empecé a trabajar medios tiempos, que esos me encantaban porque yo trabajaba en la mañana y en las tardes estaba con mis hijos, para mí eso era perfecto. Pero aquí, en el 2008, se da mucho cambio empresarial, toda la tecnología cambia y entonces se van muchas empresas y ahí ya vuelvo otra vez como a encontrarme, bueno, ¿qué hago? Y en el qué hacer y qué hacer, siempre me gustaron las manualidades. Desde pequeñita le hacía las vestidos a las muñecas, todo eso me encantaba. Entonces, hice muchas manualidades en telas, hago quilts, hago bolsos y todo eso es la parte que en cierto momento estudié un poco de diseño y hago cosas, pero mi formación es de psicóloga y estudié en la Universidad de Costa Rica, que fueron 5 años fuertes, me acuerdo que eran 100 páginas diarias que había que leer y yo feliz, o sea, era como lo que me encantaba y yo dije, yo quiero volver a la psicología, pero la quiero retomar desde otro lugar distinto, que solo el tema empresarial o procesos que había hecho de parte de procesos de cambio, sobre todo cambios laborales, donde la persona tiene que ser desvinculada o despedida de su trabajo,
yo hacía todo el apoyo del proceso de duelo a estas personas. Entonces yo dije, quiero hacer algo que sea constructivo, que a mí me guste y me apasione y que pueda aplicar pues todo lo que he hecho durante todos estos años de trabajo. Y ahí empecé en el 2012, llevé un proceso muy lindo de arte terapia con varias artistas y otras psicólogas, y en el asunto salió el tema Clínica del Cambio. Ahí fue donde nació el nombre, por la forma en que yo tengo de trabajar, ¿verdad? Eso es mi estilo de trabajo, el hecho de ayudar en el reenfocar en lo que la persona está viendo, como darle la mirada, que vea otras cosas de lo que está viviendo. Entonces de ahí vino el concepto de Clínica del Cambio y desde ahí he trabajado en eso completamente y prácticamente como en eso de este año fue que ya tenía la página montada, que aprendí solita a montarla, que eso fue toda la curva de aprendizaje, de montar la página, de entender el tema de los colores, que ahí recibí muchísima ayuda. O sea, yo he tenido mucha ayuda en todo este año en cómo manejar esa imagen, colores, que me ayudó mucho Estíbaliz. Y después que cómo escribir, que yo tendría a escribir informes empresariales que son únicas imágenes de PowerPoint, acabó. O sea, no hay mucha redacción porque generalmente un gerente no lee, solo quiere ver las métricas, los datos, nada más. Entonces ahí fue cuando entro con Paula a ver cómo transformar todo eso que para mí era como muy técnico en algo más profundo, que era lo que yo quería empezar a trabajar, como son, digamos, los que ahí he venido escribiendo. Y de momento vamos en ese proceso de que quiere ayudar a transformarse y sobre todo a dar ese paso que nos da miedo, esa parte que nos sentimos tal vez inseguras o que no sabemos qué va a pasar, que el emprender un camino pues inicia con una ilusión de dónde quiero llegar, pero no hay una certeza absoluta, porque eso lo veo en el camino. Entonces, ese acompañamiento es lo que me gusta y la razón de Clínica del Cambio y el por qué estamos aquí, porque he conocido gente preciosa, excluyente Marilu, porque a vos fue el de las veces que yo sí mucho conocer, yo no sé, yo un clic ahí especial y te manditas mías como para que alguien me dé un feedback de cómo, de si voy bien, de si eso se maneja en el medio de internet. Cuando yo siempre lo que he trabajado es cara, ¿verdad? Con la gente. Cambio tremendo. Estamos acostumbrados a trabajar sentado enfrente o en grupos, pero con proximidad. Y de repente nos encontramos con que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y que la realidad es que se pueden hacer sesiones a través de 500.000 medios. Te cuesta mucho adaptar porque te da la impresión de que vas a perder algo, como a nivel profesional. O sea, voy a perder. No, me tengo que adaptar. Exacto. Y voy a poder seguir valorando y evaluando y viendo. Pero tengo que adaptarme a la nueva realidad. Igual que cuando fuimos mamás, tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad de que ya no podemos estar fuera de casa 10 horas. Yo trabajaba en un sitio, luego salía de ese, me iba a otro. No me dolía, porque lo que tú dices es tu vocación, es tu pasión. Pero claro, nace el primer hijo y dices, no, yo no quiero que sean las 11 de la noche y estar cerrando el gabinete o cerrando sesión. Yo a esas horas tengo que estar en mi casa. Claro. Quiero bañar a mi hijo y quiero estar con él. Entonces te cambia la mentalidad. Y dices, ya no quiero estar 10 horas fuera de casa. Es que necesito estar, pues, bueno, como mínimo por las tardes con ellos. Porque no he sido madre para que me los críe mi madre o la vecina o quien contrates. Y realmente durante el proceso de abrir un blog, de abrir una web, lo que sea, es maravilloso, conoces a gente estupenda.
también conoces como en la realidad a gente que no es tan estupenda. Pero en general ahora mismo el balance es mucho más positivo, o sea, es enriquecedor. Y además no sé quién decía, es que encima de te conoces gente del otro extremo. Entonces, estás hablando con gente de Costa Rica, de México, que está viviendo en Atlanta, evidentemente hablan en el castellano o son hispanos, porque si no, el inglés no es lo nuestro. Pero conoces a gente de todas partes. Sí, bueno, es ese de crear comunidad. Sí, sí, sí. Es súper enriquecedor. Mónica, ha sido un placer. Nos vamos a despedir ya. Vamos a cortar la grabación. Espero que os haya gustado, que paséis a visitar la página de Mónica, es una maravilla, y si necesitáis cualquier orientación porque seáis emprendedora o necesitáis un acompañamiento durante algún proceso de cambio, Mónica lo va a hacer encantada. Muchas gracias, Mariló. De nada.